Hola, que la paz de Cristo esté en tu corazón. Soy Arturo Medina, predicador misionero católico, y te doy la bienvenida a tu canal de testimonio. Bueno, mi hermano, quiero exhortarte a que si tú tienes un testimonio aquí dentro de tu corazón, que Dios ha hecho grandes cosas en tu vida, es tiempo de compartirlo, es tiempo de hablar a todo el mundo y decir que Jesús está vivo. Mis queridos hermanos, el mundo debe de saber que Dios hace grandes milagros, así como ha hecho un gran milagro en tu vida. Es tu oportunidad de hablarle a miles y miles de personas y decirles lo que Dios ha hecho en tu vida. Bueno, en esta ocasión tenemos un testimonio que nos llega directamente desde Arizona y tenemos en la línea por vía WhatsApp a nuestra hermanita Rebeca. ¿Cómo está mi hermanita Rebeca? Me encuentro muy bien, muy bendecida, con muchas gracias que he recibido de Dios nuestro Señor y de la Virgen Santísima. Y pues saludándolos desde aquí, desde Arizona. Soy una de las más mexicanas que vivimos aquí en Arizona, pero muy bien, gracias a Dios, muy bien. Gloria a Dios. Bueno, mi hermanita Rebeca, antes que nada quisiéramos preguntarle, ¿cuál es su nombre completo? ¿De dónde es originaria usted y cuánta familia tiene? Bueno, pues mi nombre completo es Rebeca Christensen. Vengo de ahí del norte de México, de este estado de Sonora, y ahí nazco y tengo una familia maravillosa. Nazco en una familia muy bendecida, ahora sí, y soy originaria de ahí de Sonora. Estoy casada, tengo afortunadamente mi esposo y mi hija, mi única hija. Cuando yo me casé, pues quería tener una familia pequeña porque vengo de una familia muy pequeña, de mis padres y solamente un hermano mayor y yo. Amén, mi hermanita. Bueno, pues vamos a entrar a lo que es ya su testimonio. Hoy vamos a escuchar un testimonio de perseverancia, un testimonio de fe. Y en este momento el tiempo lo voy a dejar abierto para que usted nos cuente su testimonio. Adelante, mi hermanita Rebeca, vamos a comenzar un poquito de su niñez y vamos a saber qué es lo que Dios ha venido haciendo en su vida. Adelante, mi hermana. Entonces, como yo les comentaba, vengo de una familia muy chica, pero en la que crecí con mucho amor, con mucha atención de mis padres. Solamente fuimos mi hermano y yo, que es mayor que yo. Un hermano también, aunque no es cariñoso, es muy serio, pero muy responsable. Tuve la fortuna de crecer en esta familia en la que mi padre también, pues nunca vi, solamente que siempre nos dio su cariño, su responsabilidad. Un padre muy bueno, el que no fumaba, no tomaba. Siempre yo crecí en ese matrimonio en el que mi madre, muy apegada a la iglesia, siendo una mujer muy católica, de rezo, de rosario diario, perteneció a la Legión de María por 26 años. Entonces fui y crecí, nací en este hogar tan bonito, como les decía, en el norte de México, donde estábamos rodeados de amor, de cariño, en convivencia siempre con mis abuelos paternos, porque maternos yo ya no tuve, no los conocí, ellos murieron antes, incluso cuando mi mamá, de parto de mi mamá. Entonces yo solamente conviví con mis abuelos paternos. Entonces siempre nos dedicamos mucho a la familia. Los domingos yo recuerdo que siempre íbamos a misa temprano, a las 8 de la mañana, que para mí era una tortura, por supuesto. Entonces, porque yo era un poco floja, bueno, bastante floja, pero ahora lo entiendo, cómo Dios nos va cambiando, ¿verdad? Entonces, por eso les hablo de mi niñez. Fue una niñez hermosa, pero sí, los domingos era un poco terrible para mí porque teníamos que ir a misa a las 8 de la mañana. Yo le preguntaba a mi papá, ¿por qué tenemos que ir a misa a las 8 de la mañana? Más bien de la madrugada. Tú trabajas de lunes a viernes y los domingos te levantas temprano para llevarnos a misa, de 8 de la mañana, pudiendo ir más tarde. Mi hermano hoy me dice, ¿no recuerdas nuestros vecinos que teníamos, los Baileys? Ellos iban a misa de las 7 de la mañana. Nosotros íbamos a la de 8, así es de que no te quejes. Bueno, pues sí es cierto, ¿no? Pero no nos faltó realmente lo básico. Tuvimos un carro, tuvimos otro carro. Yo empecé a manejar a los 15 años porque mi papá para eso muere cuando yo tengo 10 años. Aprendí a disfrutar a corta edad de tener un carro y eso pues, era muy bueno en ese tiempo y ahora todavía lo es, pero bueno, a veces eso no es lo mejor para una criatura de 15 años. Entonces yo era siempre y fui
la oveja negra de mi familia. En lugar de ser mi hermano por ser hombre, fui yo que era mujer, tristemente. Entonces, no sé por qué empezó eso. A la vez me lo he preguntado muchas veces, porque yo crezco en México. Entonces, yo digo, ¿por qué empecé yo a ser así? ¿Por qué empecé a ser esa hija rebelde? Esa hija que a veces le daba problemas a mis papás y no mi hermano. Después me di cuenta y me dice una gran amiga mía, me dice, ¿sabes por qué lo fuiste? Porque siempre fuiste curiosa, querías saber el futuro. Y yo siempre decía que yo quería saber el futuro y yo iba a ser una mujer feliz, una niña feliz. En ese tiempo yo lo decía. Resulta que el futuro no está vedado para saberlo nadie. Eso solo le corresponde a Dios. Entonces, como yo quería saber eso, yo pienso, como mi amiga me lo hizo saber, el diablo por ahí te engañó. El diablo se aprovechó de eso, de ese talón de Aquiles que tú tenías y te empezó a enredar por todos los vicios habidos y por haber. Yo crezco, mi hermano me ayuda, entré a la universidad, porque mi padre ya no estaba, ya había muerto. Entré a la universidad, encontré lo que mi madre quería y me inscribo en la escuela de Derecho. Estudio Derecho, me gradúo, empiezo a trabajar. Trabajo después como maestra enseñando en escuelas preparatorias de la localidad e incluso llego a estudiar, a trabajar en el Liceo Femenino Tesia, que es el más grande que está ahí en Sonora, y también en el Instituto Soria. Después trabajo en una empresa que era una firma de abogados y que trabajamos como abogados externos para un banco en la localidad. Luego después trabajo en una compañía minera. Pues les quiero decir que mi vida, en cuanto a mi vida espiritual, era un poquito, pues no muy buena, ¿verdad? Porque pues si no, no estuviera dando este testimonio. Entonces, pero yo les quiero hablar de lo que Rebeca era antes. ¿Qué hacía yo? Bueno, pues primero, como yo les explicaba, yo me separé de Dios. Y esa separación a lo principio no me dolió, para nada, para nada. Yo me aparté de Dios voluntariamente. Yo le dije, como el diablo, Ave María Purísima y que Dios lo reprenda. Yo le dije, yo no te serviré más porque es muy difícil. Yo le dije, y tú pides mucho, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho de todo, mi tiempo. Y yo en ese tiempo, pues yo no estaba dispuesta a darle mi tiempo. Y a eso es lo que yo más le decía, yo no tengo tiempo y ni quiero tampoco. Así con esa desfachatez, imagínense cómo se sentiría Dios, cuánto ha de haber sufrido cuando escucha mis palabras, que yo pues no estaba dispuesta a eso, ¿no? Entonces, por eso fue mi gran pecado, porque ustedes saben que para cometer un pecado, pues tenemos que reconocer y que saber lo que estamos haciendo. Yo en ese tiempo, yo sí sabía lo que estaba haciendo. Entonces, cuando yo ya como que me sentí muy libre de hacer lo que me daba mi gana, ¿por qué? Porque yo decía, pues ya no voy a servirle a Dios. ¿Para qué? Decía yo. Yo pensaba como que nunca se me iba a ofrecer, como que no creía que existía. Sí creía que sabía el más allá, obvio, pero como que no lo creía muy bien, no creía que el diablo, Ave María Purísima, pudiera ser tan malo con nosotros, ni que constantemente nos estuviera tentando. Aunque la Biblia menciona más de 70 veces la palabra diablo, Ave María Purísima, que Dios lo reprenda. Entonces me dediqué más a leer y a conocer del ocultismo. Entonces, todo lo relacionado con este tema a través de internet, ¿quién lo dijera? La mayoría de las gentes creen que en internet solo se encuentra otras cosas malas, pero muy pocas gentes que yo haya escuchado que tuvo acceso a internet y que todavía lo comenten. Casi yo nunca lo he escuchado más que con las personas que yo tuve contacto. Si en mi ocasión fue a través de internet principalmente, bueno, pues también tuve acceso y empecé a leer más libros y libros y libros. Me uní en chats internacionales donde se intercambia, pero muchísima información
donde tienes acceso a hablar con muchas personas de diferentes países, incluso de diferentes lenguas, diferentes idiomas, y también podía ver a través de las cámaras en la computadora, que en ese tiempo era que yo usaba más computadora, acerca de todo lo que se hacía ahí. Hacer rituales, participar en los mismos y cómo se hacían, el porqué, razones, todas las explicaciones. Y es como un tanto como lo que ahorita se conoce mucho en el cristianismo, en el catolicismo, en todas estas religiones, que se conoce mucho como, por ejemplo, cuando hoy se hacen los rosarios internacionales o grupos de oración y todo eso, pues es lo mismito lo que existe en el satanismo. Puedes participar aquí como hoy, visitas virtualmente, dices tú puedes ir a visitar el Santísimo virtualmente, pues es lo mismo con el satanismo, también lo puedes hacer. Pero estuve yo en este tipo de situación, en este tipo de asociaciones, en este tipo de actividades. Eso pues me llevó también a cometer más pecados, sobre todo de tipo sexuales. Y ya lleva a cometer un pecado, lleva a otro, y a otro es como un efecto dominó, ¿verdad? Que se van haciendo, se van pasando. Y sobre todo pues también cuando dices, como cuando tomas drogas o bebes alcohol o lo que sea, vas induciendo a otras personas y quieres juntarte, quieres reunirte con esas personas que hacen tus mismas actividades, porque obvio, vas a disfrutar con ellos, ¿verdad? Entonces es lo mismo que me pasó a mí, también induje a otras personas a participar en esta serie de actos, y de allí salieron pues más y más perversiones sexuales, obvio, de las que en ese tiempo sí me sentía fascinada, sí me sentía pues que estaba bien, aunque yo sabía que no estaba bien, pero era como un decir, pues ya no lo tomaba en cuenta, como que dices, Dios es misericordioso, algún día me perdonará, porque pues todavía estoy muy joven y hay que gozar la vida, como muchas personas dicen. Entonces viene el enemigo y te habla de todas esas cosas, te mete en tu cabeza ideas de que ya rezarás cuando estés viejita, ya rezarás cuando te vas a morir, ahorita todavía no, mira, te hace ver cosas muy bonitas y que uno es como queriendo creerlo y lo crees, y tú dices tú, pero ¿cómo fuiste tan tonta? Hay muchas personas que me han dicho, ¿cómo fuiste tan tonta en meterte en eso? Que no sabes que el enemigo es un mentiroso y te dice mentiras. Es muy difícil, yo le digo, ¿tú has estado en esa situación? No. Entonces yo le digo, es que es difícil, si tú no has estado en esa situación, es muy difícil creerlo, porque él te va envolviendo. A mí esto empezó desde la niñez en la que, como yo les decía, pues yo quería tener el poder de leer la mente. Muchas personas creen que ese poder de tener la mente muchas personas me hablan y dicen, yo conozco una persona que aunque no sea bruja puede leer la mente. Entonces le digo, es que muchas veces tú no dices lo que hay detrás de ti, no dices cómo obtienes ese poder, no dices cómo lo estás haciendo, ni de dónde lo obtuviste, ni qué hiciste para ello, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues yo desde mi niñez, porque como yo les platico, desde los 10 años yo pude empezar poco a poco, y esto era que sin hacer nada malo, pero sí lo había repetido, yo quería leer la mente. La primera vez que yo tuve acceso, yo no entendía, pero se me manifestó el futuro, fue desgraciadamente cuando muere mi padre. Cuando muere mi padre, yo me empecé a dar cuenta de a qué horas había muerto y ese día que había muerto. O sea, yo supe cuando él estaba muriendo, incluso en la casa donde estábamos, que era en casa de una tía, yo le digo a mi tía eso. Entonces, yo pienso que ahí como que el enemigo me fue poniendo en práctica, me fue dando poquito a poquito probaditas de lo que iba yo a conocer. Entonces, debemos de tener cuidado con estas situaciones de lo que decimos y de lo que hacemos en este tipo de sociedades ocultas del ocultismo, pero hay muchas, sobre todo aquí en Estados Unidos, las iglesias satanistas, malamente iglesias, pero la más grande pues en adoración, y la primera fue la que se hizo en California. Quiero comunicarles en dónde yo estaba y las cosas malas que yo hacía.
Por supuesto, Dios me saca del apego al dinero, a, a querer vivir mejor de lo que yo estaba. Y no solamente del apego al mundo sobre todo, porque a mí me gustaban mucho las fiestas. Desde joven a mí me gustaba mucho ir a las fiestas, bailar, conocer, encontrar novios, por supuesto, encontrar personas que me hicieran sentir bien, encontrar cosas, objetos que físicamente me hicieran sentir bien, como la joyería, los anillos, las cadenas, que todo eso me gustaban a mí. Los peinados, hacerme peinados diferentes para verme diferente, para gustar más, para caer mejor bien a las personas. Entonces, todos esos apegos a las vanidades que muchas veces tenemos, ¿verdad? Entonces, pero sobre todo Dios me sacó del oscurantismo, del satanismo, en el que yo pensaba que era una forma, digamos, rutinaria de llevar la vida, sobre todo en este país donde vivo, en los Estados Unidos, porque de esas prácticas perversas hay muchísimas aquí. Cuando yo vivía en México no era tan fácil encontrar prácticas allá, obvio sí las hay, pero no es tan fácil como aquí. Y entonces que todo eso te llevan a cosas más malas y tu alma se va hundiendo, te va llenando más de cosas feas, aunque nosotros no podemos ver nuestra alma, Dios sí que lo ve. Entonces yo dije, cuando yo vivía en ese tiempo, yo dije, jamás dejaré estas prácticas, jamás dejaré esto, aunque yo a veces, pues esto me llevó a la adicción, aunque luego te arrepientas, pero yo quería no dejarlas. ¿Por qué? Porque pues es obvio, me sentí en el momento, como dicen, cuando estás pecando, como cuando estás comiendo un pastel, pero esa es una cadena. El enemigo me tenía encadenado prácticamente. Yo no quería salirme, como les repito, yo no quería salirme, lo había dicho muchas veces. Yo no tenía, además, después poco a poco me fui dando cuenta que yo no tenía la fuerza necesaria para hacerlo. Yo sola no hubiera podido, Entonces es muy difícil salirse de sus garras y hoy hasta nuestros días estoy sufriendo las consecuencias de mi arrepentimiento, porque llego a arrepentirme pues en lo futuro, y sufro hoy lo que se conoce como vejaciones, que es una forma de que el enemigo te hace daño. Como en mi cuerpo físicamente no tengo lo que se llama, porque hay diferentes ataques. Una vejación es un ataque del enemigo. Hay diferentes regulares. El enemigo siempre nos está atacando ordinariamente, que es lo que él nos hace a diario, o sea, en modo de la tentación. Él nos llama a la tentación constantemente. Eso fue lo que me pasó a mí. Esas cadenas fueron muy, muy difíciles de romper, pero cuando yo me arrepentí, cuando yo de veras me arrepentí, después de que pasa lo que ya les contaré, de lo que, bueno, ya les digo, de mi accidente, pasé por esta confesión, es cuando yo entendí que debía de confesarme, arrepentirme de corazón y darle mi corazón a Jesús. Es cuando abrí mi corazón de veras a Dios, pude alejarme de todo eso. Sin esa confesión, sin ese arrepentimiento, sin esa fuerza que Dios me dio, yo no hubiera podido salir de eso. Entonces, cuando yo ya llego a los Estados Unidos, ya mi madre muere al poco tiempo, entonces dejo las enseñanzas de mi madre al lado y llego a una ciudad en la que solo había venido yo de visita, pero no había vivido aquí. Entonces, pues como dicen, a la ciudad que fueres, haz lo que vieres. Y malamente pues empecé yo a hacer lo que veía, a hacer lo que se usaba aquí. Me empecé a adaptar rápidamente a la vida estadounidense, aunque sufrí económicamente a mi llegada, en la adaptación, de que a veces sí sentía la nostalgia de México, pero bueno, me empecé a adaptar y empecé a hacer las cosas malas en lugar de hacer las cosas buenas. Aquí no conocía a nadie y nadie me conocía, entonces me empecé a alejar de Dios. Poco a poco empecé a no ir a misa, a dejar de rezar, a ni siquiera preocuparme por lo que Dios tenía preparado para mí.
Entonces, poco a poco mi vida sí empezó a cambiar de esa chica, esa niña que creció siendo una católica buena, de yendo a misa seguido, y por lo menos los domingos, haciendo obras buenas con mi madre, con mi padre. Llego aquí y digo, bueno, pues aquí ya no hay mamá, ya no hay papá. Y aunque yo ya estaba grande, crecida, al llegar a los Estados Unidos, pues se me hizo fácil alejarme de Dios y duré 8 años realmente sin ir a una iglesia. En el 2010 pasa algo en el que cambió mi vida. A partir del 2010 fui otra persona y antes del 2000 yo fui otra, estando en ese trabajo en el que yo sentía muy contenta, agradecida con Dios, pero no iba a misa, pero yo según estaba agradecida. Entonces un buen día que yo voy al trabajo como todos los días, en ese día yo sufro un accidente ahí, yo me caigo y me quiebro mi espalda baja, o sea en la parte de la cintura, me quiebro las vértebras L3, L4 y L5, o sea las lumbares, me golpeo la cabeza y tengo uno que se llama concussion, o sea una concusión, es decir, el cerebro se me movió. Cuando yo me golpeó la cabeza, porque yo traía un radio en la parte de atrás de mi espalda, que lo cargábamos en el cinto que teníamos que usar, porque yo era asistente de enfermera ahí, lo que aquí se llama CNA. Entonces yo traía ese radio con el que nos comunicábamos. Entonces ese fue el motivo por que yo me quiebro la espalda cuando yo me caigo. No recuerdo todo porque pues tuve perdida la memoria. Entonces duró mucho tiempo, de ahí me llevan a un hospital de aquí en la localidad, al área de trauma. Ahí duró como 3 días y empiezo a sentir pues que me duele muchísimo para caminar. Caminaba con mucha dificultad, después empecé a tener problemas de balance, después de memoria, muchas cosas no recordaba, no sabía dónde estaba, no sabía cómo me había pasado. Yo pensaba que había sido un accidente de carro, que yo manejando me había pasado eso. Entonces después de ahí me pasan a un hospital de rehabilitación. Luego el hospital de rehabilitación, aquí también duré 1 mes, no me recupero bien, ven que mi problema más es neuronal y me mandan a la ciudad de Phoenix. Entonces en Phoenix empiezo a recuperarme haciendo miles de cosas en esa clínica, en ese hospital. Me ponían a hacer rompecabezas, a ver colores, a hablar, técnicas de lectura, técnicas de speech, como se llama aquí, técnicas para recordar cosas, recordar fechas, días. Bueno, todo eso, pasé ese tiempo ahí sola, triste, abandonada. Ahí cumplí uno de, creo que mis 40 años, no, es más, no recuerdo bien, y como que no quiero recordar bien, triste. Ese mismo día, en esa clínica, en ese hospital donde estábamos, un compañero que también estaba ahí, él era bombero y también cumplió la misma edad que yo. Habíamos nacido el mismo día, en el mismo mes, en el mismo año, y él rodeado de su familia y yo sola, porque mi única familia que tenía aquí en los Estados Unidos era mi esposo y mi hija. Mi hija no quería verme porque se sentía triste al verme como estaba yo allá. Mi esposo no podía irme a ver porque él no podía manejar. Entonces yo entendí que era muy triste estar sola. Disculpen si lloro, pero me puede mucho el recordar mi situación por la que pasé. Y empecé a llorar lágrimas, ahora sí de sangre, de soledad, de tristeza. Y fue cuando empieza mi arrepentimiento y le empiezo a hablar a mi Dios. Porque en esos años que yo había estado separada de Él, hice todo lo que al enemigo le gusta. Que Dios lo reprenda y lo ate. Me alejé tanto de Dios que empecé a leer tantos libros que nunca debí haber leído, de llenarme de información de lo que es todo el oscurismo, la magia negra, santería, todas las cosas malas que uno no debe de saber. Entonces yo empiezo a clamar a Dios y decirle: Señor, perdóname, devuélveme mi salud. Yo había sido una mujer sana todo el tiempo.
devuélveme mi salud. Lo empiezo a invocar, a llorar como lo estoy haciendo ahorita, recordando que yo no podía caminar bien, recordando lo que mi cabeza me dolía. Yo me había golpeado la parte trasera de mi cabeza, pero a mí me dolía la frente. Me decían los doctores, es que su cerebro se movió hacia enfrente y por eso le duele. Y cada vez que yo me movía sufría de ese dolor. Entonces yo le dije a Dios, perdóname, yo te prometo que si tú me ayudas en esto, yo voy a dar mi vida para dar mi testimonio de cómo tú me has sanado. Ayúdame, Señor. Y así todos los días lloraba. Y un buen día una de las, también que era CNAs ahí, me dijo, señora, ¿usted es católica? Yo tardé en contestar y no sabía qué decirle y le dije, ¿por qué? Porque hay una persona que es católica y que se llama Gloria Polo y es una dentista que murió, colombiana, y Dios la resucitó. ¿Por qué no ve ese video para que le traiga paz a su alma? Y le dije, sí, pero ¿cómo? No tengo yo celular, no tengo aquí nada, estoy aquí en este hospital. Y ella me dijo, yo te voy a llevar al área donde hay computadoras y ahí lo podrás ver. Ella me llevó con tanto amor y me dijo, cuando ya esté lista y lo haya visto, aplaste este botón y yo voy a venir a recogerla. Ella lo hizo, me dejó ahí. Y vi ese video tan largo que así empezó mi conversión. Viendo el video de la doctora Gloria Polo, cuando yo vi que su vida en muchas cosas era similar a la mía, como ella también había hecho cosas ofensivas hacia Dios, dije, bueno, pues yo no soy la única. Entonces yo empecé a ver que Dios sí me podía perdonar, porque empecé a creer que Dios no me podía perdonar. De ahí empecé a pedir que quería que me llevaran a confesarme, pero no me podían llevar. Cuando llego yo, después de algunos meses, me regresan a mi ciudad. Ya vengo yo caminando un poco más con walker y luego, que es la andadera, y luego con mi bastón, y así empiezo a caminar otra vez. Pero sentía mucho dolor, sentía mucha pérdida de memoria, no podía volver a trabajar. Yo trabajaba también como medtech, o sea, pasando medicinas, dándole medicinas a las personas que ahí vivían donde yo trabajaba. No me sentía competente para poder trabajar haciendo eso porque yo sentía mucha confusión en mi cabeza. Entonces tuve que cambiar y ya no hacer eso porque no podía. Entonces eso me quitó para que marcara mi vida y para que yo ya no pudiera seguir estudiando. Pero le dije, Dios, tú tienes un plan. Entonces yo pienso que tú quieres que yo dé testimonio de ti. Y así empezó mi conversión. Después sigo yendo a la iglesia y empiezo yo más a confesarme, a comulgar, a leer más la Biblia. Y eso trae paz, me empezó a traer paz y paz y paz. Pero en el 2013 pasa alguna situación muy extraña. El 2015 también vuelven a pasar cosas horrorosamente feas y ahorita van a saber por qué. 2016 es una hermosura, 2017 es otro gran regalo que Dios me da. 2018 ni se diga también, pero también ese 2018 me trae una felicidad tan grande, pero una tristeza y un sufrimiento por el que pasé. Entonces, ¿qué me trajo el 2013? El 2013 un compañero de trabajo que trabajaba ahí conmigo, él era santero, perdón, pero yo no lo sabía. Él era también de mi tierra, de donde yo era, sonorense, al igual que yo, nomás muchísimos años más joven que yo. Él estaba en sus 20 y tantos, yo tenía 30 y tantos años. Entonces él todas las mañanas me hablaba cuando llegamos ahí al trabajo. Yo llegaba temprano y él también llegaba temprano. Yo me ponía a leer y a rezar mis estampitas que yo siempre traía en mi bolsa. Recuerden, porque yo había empezado una conversión en el 2010. Entonces él llegaba y él me veía y me decía, ¿qué hace Rebeca a esta hora?
sentada frente al reloj donde usted va a ponchar la entrada al trabajo. ¿Qué hace ahí? Yo le decía, pues como no quiero perder el tiempo, estoy rezando. Y decía, ¿pero usted reza? Sí, y le decía yo, claro que rezo, le rezo y le doy gloria a Dios por este día que me da y porque Él me salvó me curó de mi espalda, me curó de mi cabeza. Entonces, claro que yo rezo y siempre antes de empezar la mañana de mi trabajo. Entonces él me dijo, ok, me dijo, bueno. Entonces después me siguió dando muchas cosas de comida, todos los días un poco de café, otro día eran donas, otro día eran frijoles refritos. Él trabajaba de chef ahí, entonces pues todos los días casi me agradaba con algo. Yo decía, bueno, qué bueno es, ¿verdad? Pero yo decía, bueno, es que pues es también de mi ciudad, claro, decía yo, pues es persona buena. Entonces yo no tenía la menor duda de que él era una persona buena. Entonces así fui confiando en él hasta que un día me dice, oye, voy a ir a nuestra ciudad, ¿quieres que te traiga algo? Y yo le dije, sí, me puedes traer un escapulario de la Virgen del Carmen, que era lo que yo usaba en ese tiempo, nada más. Luego me dijo, oh sí, claro, yo te traigo uno. Cuando él regresa, viene y me trae y me pone en la mano. Yo pensaba que iba a ser el rosario de la Virgen del Carmen. Me dice, oh, fíjate que yo no he encontrado uno de la Virgen del Carmen, pero te traigo este. Y era uno rosa. Me lo da, me lo pone rápido en la mano. Él dice, ábrelo, póntelo. Y él me ayudó incluso a ponérmelo. Entonces yo dije, bueno, sí, está bien. Me lo pongo y no digo nada. Lo empiezo a usar y duré un año, como 7 meses con él. En ese año, 7 meses, poco a poco yo me empiezo a sentir mal. Poco a poco, hasta que llega una noche en el que yo ya no puedo dormir. Y otra noche tampoco no puedo dormir. Y la tercera noche empiezo a morirme. Yo les aclaro, yo nunca he tenido ningún mal cardíaco, ningún mal de la presión. A pesar de que tengo sobrepeso, yo nunca he tenido ningún mal cardíaco. Ni lo tuve y ahora tampoco no lo tengo, a pesar de que han pasado ya 7 años de esto. Pero en ese tiempo yo despierto a las 3 de la mañana y le digo a mi hija, a mi esposo, me siento muy mal, siento unos pinchazos en el corazón o siento como que algo me duele el corazón, siento una inestabilidad en las manos y me levanto y me siento y le grito a mi hija, por favor, ven, chécame, tómame la presión, me siento muy mal. Cuando ella me toma la presión está demasiado alta. Me dice, ¿tienes la presión muy alta? Y yo le digo, ¿cuánto es? 190 y tantos sobre 180. Yo, siendo ya asistente de enfermera, sabía que esa era una presión demasiado alta para mí y para cualquiera. Entonces yo dije, con razón me siento muy mal, por favor, háblale a tu tío. No sé por qué se me vino a la mente mi hermano. Dios me iluminó y le habla a mi hermano a esa hora, en la madrugada. Mi hermano le dice rápidamente, también Dios lo ilumina y le dice, dile a tu mamá que se quite lo que trae en el cuello. Y yo le digo, mi hija dice que te quites lo que traes en el cuello. Yo le digo, sí, pero es que es un escapulario. Dile a tu mamá que se quite ese escapulario, pero es que es un escapulario, que se lo quite. Pero no, y yo empiezo como a forcejear, por último me lo quito. Cuando yo me lo quito y lo veo, el escapulario no era el de la Virgen del Carmen. Por ese año y más de año y medio, año 7 meses, creo yo más o menos que así fue, lo traje ese escapulario y ese escapulario no era de la Virgen, sino de qué quieren ustedes que era. Era de la mal llamada Santa Muerte. Entonces yo me quedo con unos ojotes que se me abrieron, que yo no lo podía creer, y me dio tanto miedo y lo tiré. Y dije yo, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces mi hija me dice, pero ¿cómo tú traías eso y nunca lo habíamos visto? Él hizo lo que se llama como en brujería, que él me cegó, o sea, me cegó espiritualmente. No es que me ha cegado para no ver las cosas de la realidad, si yo no veía realmente lo que esto me estaba causando. Entonces me lo quito, me dice mi hermano, rápido, me dice, ponte a leer la Biblia, yo voy a estar rezando desde aquí, porque él estaba allá en México. Entonces me dice, mañana te vas con un sacerdote que te haga rezos, le llevas esto y le dices que te tienen que hacer rezos, porque que te pongan en oración, comulgas y todo, entonces porque eso es un daño que te han hecho. Entonces yo, bueno, digo sí. Entonces
al día siguiente fui. Pero al día siguiente pues yo trabajaba y voy aún así sin dormir por los 3 días y me presento en la mañana y lo primero que veo es a él. Y luego me dice este hombre con una voz horrorosa y me dice, ¿pero cómo? ¿Estás viva? Me dice, yo le digo, ya sé que tú fuiste el que me hiciste esto. Y luego me dice, ¿pero cómo es que tú todavía estás viva? Estás bien protegida, me dice, porque con lo que pasó y con lo que te hice, ¿cómo es que vives? Entonces yo le dije, sí, yo sé lo que me hiciste. Cuando yo estoy hablando con él, enfrente de él estamos en el trabajo, en la puerta de la entrada de la cocina donde yo trabajaba, en esta facility, en este lugar tan grande. Entonces yo veo que él, la cara se le transforma, la mitad de su cara es la mitad de él y la otra mitad es la mitad de un animal horroroso que yo nunca he visto en la tierra. Un animal, no sé si como entre diablo y león, Ave María Purísima. Él soltó un rugido horroroso y fuerte que me asustó muchísimo. Y yo en la mañana, como yo estaba, él lo que le dio mucho coraje, y yo en la mañana, como yo estaba muy asustada, como les digo, pues yo lo que hice ponerme el único rosario que yo tenía en el cuello. Entonces cuando él ve la cruz, fue cuando él suelta ese rugido horroroso y cuando me dice, ¿pero cómo estás viva? Me dice. Él con mucho enojo me lo dice. Y yo le digo, sí, porque Dios mi Señor es el que me protege. Y la Virgen María. Entonces él también tenía mucho coraje porque yo para ese tiempo tenía el único tatuaje que tenía y que tengo, que es en honor a la Virgen María, en la advocación de la Virgen de Milagrosa, de la medalla milagrosa, porque mi madre, aunque era mexicana, no era muy aficionada a la Virgen de Guadalupe, digamos, ¿no? Sino a la Virgen Milagrosa. Él causó muchos daños, yo voy y me confieso y le digo al padre y le platico mi historia, me hace las oraciones y me dice, hija, tú tienes que perdonarlo. Yo le digo, sí, padre, me cuesta trabajo, pero yo sé que lo tengo que perdonar. Dice, debes de empezar a rezar por su conversión. Y empecé a rezar y ofrecer comuniones por su conversión. Llega el 2014, entonces a partir de que Dios había hecho esta curación física conmigo después de mi caída, y que me golpeó la cabeza, después llega esto de que me hacen esa brujería de santería, porque este hombre era santero, y que fui liberada de la santería por gracia de Dios, por tantas oraciones que fui yo a una iglesia y a otra, para que varios sacerdotes me oraran, y fui liberada, porque después yo sentí, cuando empezó ese proceso de conversión, de regresar a mi iglesia, pues yo empecé a manifestar lo que espiritualmente se dice ataques del enemigo también en mi físico, que ya les contaré también. Pero bueno, el 2014 yo tengo un dinero ahorrado y decido pues ir a darle gracias a Dios, como la mayoría de los católicos queremos, ir a Israel, a Tierra Santa y al Vaticano, ¿verdad? Creo que es uno de los grandes sueños de la mayoría de los católicos o personas pues que queremos viajar, y son los destinos turísticos pues grandísimos: Tierra Santa, Israel, el Vaticano, Florencia y todo lo que ustedes quieran. Pero Dios tiene los planes muy diferentes para cada uno de nosotros. Dios piensa pues como Dios, ¿verdad? Y nosotros pues como humanos. Entonces yo me inscribí, voy a una agencia de viajes y me inscribo, y también yo le digo, pero yo quiero ir en peregrinación. Me acomodan con un grupo muy cercano aquí donde yo vivo, pero después esta peregrinación se cancela. Entonces yo ya no voy en el 2014, pero Dios empieza a preparar mi corazón, mi mente, mi alma para lo que iba a salir adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese 2014, como yo ya había estado yendo a retiros, yo ya había estado viendo el testimonio de Gloria Polo, había empezado a leer mucha vida de muchos santos, había empezado a leer y conocer el mensaje de Sor Faustina Kowalska, que es la monja que escribió el libro de la Divina Misericordia, el diario de la Divina Misericordia, que es la monja a la que se le aparece nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo ya tenía todo ese background
como decimos, o sea, toda esa información. Entonces Dios poquito a poquito me fue preparando. Entonces lo que pasa que después entró a un grupo en mi iglesia aquí en la localidad que también se llama Santa Mónica. Entonces ahí empiezo a entrar a un grupo yendo todos los jueves de la Renovación Católica a escuchar, a ver, a la misa, y luego me invitan a un grupo, aunque yo realmente no fui, digamos, una invitada que de veras fui porque me invitaron, sino que fui por metiche, como decimos, o sea, a un grupo que se llama Grupo del Getsemaní, del Rosario del Getsemaní, donde poco a poco me fui entendiendo qué era este rosario, cómo se rezaba, el porqué y todo eso, y me consagré a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo en este grupo, y me he seguido reconsagrando. Todo eso pasó en el 2014. Entonces, cuando yo ya no voy a Tierra Santa, al Vaticano, porque este viaje se cancela, pues yo me entristezco y digo, pero bueno, como Dios, yo le pregunto, ¿cómo, mi Señor, tú que eres Dios, no quieres que yo vaya a Tierra Santa? ¿Por qué se canceló este grupo? Yo me preguntaba, qué extraño. Pero bueno, pues como dice, no debo de cuestionar a Dios. Entonces llega, pero yo sigo preparándome, yendo a este grupo de la sangre preciosa, al rosario. Empezamos a rezar y yo veo que todos los jueves era este rosario y sigue siendo, y entonces yo veo que sucedían muchos milagros en todas estas personas que pedían solicitudes, que pedían que yo tengo un hijo drogadicto y al hijo se le quitaba lo drogadicto, y yo tengo un hijo perdido y el hijo aparecía, y yo no tengo trabajo y encontraban trabajo. Entonces mi fe se fue incrementando muchísimo más día tras día. Entonces llega el 2015 y yo dije, bueno, pues año nuevo, cosa nueva, ¿verdad? Entonces fue un año catastrófico. Yo pienso que no he tenido ni voy a tener otro año más feo que el 2015. Sucedieron muchas cosas. Todo lo que fue, digamos, fue cosas muchísimas malas. Muy pocas fueron las buenas. Pero bueno, en grandes lo voy a subdividir. Empezamos febrero 14, mi esposo intenta suicidarse y casi lo logra. Después, el perro que mi hija quería mucho se escapa y se muere. Ahorita les cuento más. Mi hija entra en depresión. Después también, en mayo también, mi casa está quemándose. Y después nuestro Señor de la Misericordia nos ayuda. Luego después a mi hija la corren o la hacen ban, como dicen, de aquí de un hospital muy grande en la localidad, y no sabemos el por qué. Entonces, y se da el exorcismo de mi hija. Todas esas cosas sucedieron en el 2015. Eso era para volverse loca. A cualquier persona la podía haber vuelto loca. Pero yo ya tenía a Dios en mi corazón y Dios estaba conmigo, y yo eso ya lo empezaba a entender muy bien, porque yo ya sentía la presencia de Dios, ya sentía la presencia de la Virgen, porque yo veía cómo había cambiado mi vida. Entonces, ese 2014 habían operado a mi esposo del cerebro. Mi esposo queda mal, y en el 2015 es cuando él empieza e intenta suicidarse. Pero no solamente fue un suicidio así nada más. Y yo lo que quería saber, porque él entra en coma al haberse tomado más de 300 pastillas. Yo sabía las pastillas, cada una de las que había tomado, porque él me dice dónde estaban todas sus pastillas. Yo una noche antes lo había hecho, lo había llenado. Y recuerden, yo trabajaba dando medicinas en esta facility, en esta localidad. Entonces yo sabía de cada una de las pastillas para qué eran, cómo se daban y cuántas había en esa caja. Y aparte un frasco entero que él se había tomado de pastillas. Entonces mi hija lo encuentra y se lo llevan de emergencia al hospital más cercano aquí, y está en coma. Está en coma por 3-4 días. Después yo le hablo y digo, y me dicen los doctores, su esposo creemos que no va a sobrevivir la noche. Eso fue la primera noche, porque con la cantidad que usted dice que él se tomó, o sea,
un humano regular pues no sobreviviría. Pero estos doctores eran doctores hindúes y yo dije, es que ellos no conocen a Dios como yo lo conozco. Y yo le dije, doctor, yo voy a rezar y yo sé que mi esposo se va a curar, él va a levantarse para decirme qué fue lo que pasó. Se me quedaban viendo como que, eso está muy raro, o sea, pues sabe quién será su Dios, porque, ¿verdad? O sea, yo le veía las caras de que, o sea, yo soy doctor y usted pues no es nadie, y ellos pues veían muchas cosas y yo sabía, y yo le decía, doctor, yo sé que yo no sé de medicina y que usted es el doctor, pero bueno, yo sé ahorita ya de fe y conozco a mi Dios y yo sé que Él lo va a levantar de aquí. Pues con tantas oraciones yo iba y le hablaba a mi esposo al oído, le decía, aquí estoy, pero yo lo que quiero saber, dime por qué lo hiciste, por qué eso me mataba, yo quería saber. Yo le decía a mi Dios que yo eso lo necesitaba de saber, por qué él había decidido matarse, quitarse la vida que él le había dado. Se levanta de la coma, después de un mes internado en el área de psiquiatría, para poderlo estabilizar mentalmente y sale de la coma y me dice el por qué. Bueno, ahorita no lo voy a relatar, es muy largo. Pero mi esposo sale caminando del hospital, tiene mucho daño cerebral ahorita, pero él puede comer, a veces le cuesta hablar, a veces no puede hablar relativamente bien. Pero bueno, yo ya lo conozco y es mi esposo y yo lo quiero y yo estoy muy agradecida con Dios porque Dios lo volvió a la vida de esa forma y para gloria de Dios Él todavía sigue vivo hasta ahorita, marzo del 2020 que estamos ahorita. Esa fue la primera tragedia con que abrió el año del 2015. Después el perro de mi hija se nos va. Se muere este perro y para mi hija significaba muchísimo. Mi hija entra en una gran depresión, pero muy muy mal, y poco a poco ella sigue más mal. Pero no solamente eso, en un tiempo no supimos el por qué de repente ella la corren, la hacen van de este hospital. No entendíamos por qué a mi hija se le prohibía la entrada al estado y nos llegó una carta diciendo que si ella volvía a entrar ahí iban a llamar a la policía. Entonces nosotros decíamos, yo le preguntaba, pero hija, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo que pasó? Y ella me decía, nada. Entonces yo, confiando en mi hija, porque la conozco muy bien, pusimos esa queja, ese complaint, y se resolvió de una manera tan extraña en que nos dijeron que efectivamente ella no podía regresar, pero no nos podían decir los motivos, las razones, solamente que eso se lo reservaba el hospital. O sea, nos quedamos en lo mismo otra vez, no tuvimos ninguna respuesta. Después de ahí vino lo peor. Yo le había comentado a mi hija, porque como les digo, yo ya conocía del ocultismo, de la brujería, de tantas cosas que no había conocido y que me alejé de Dios y que anduve por los caminos que Dios no quiso, o sea, con el enemigo. Ave María Purísima, que Dios lo reprenda. Entonces yo le tenía dicho a mi hija, a mi esposo, nunca, pero nunca, nunca vean películas de terror. El ver películas de terror generalmente están rezadas al enemigo. Así se trabaja en todo este medio cinematográfico para que vayan mensajes subliminales principalmente a la gente joven o a la gente débil de cerebro o a la gente, aunque sea muy fuerte de cerebro. El enemigo tiene mucho poder que hasta cierto punto Dios se lo ha dado, ¿verdad? Entonces, porque la Biblia nos dice que quien es el príncipe de este mundo es el enemigo, desgraciadamente ahorita. Entonces yo le tenía dicho a mi hija que por favor no viera ese tipo de películas, pero ella desafortunadamente las vio, acompañada de mi esposo y otro primo aquí en mi casa cuando yo no estaba, cuando yo me encontraba trabajando. Esa película se las pongo y se las digo solamente, por ahí entró el maligno, se llama La Ouija. Ave María Purísima, que esa palabra no me gusta ni pronunciarla. Ella nunca jugó con ese artefacto, les aclaro, solamente vieron la película, mi esposo, mi hija y este otro primo, que no quiero relatar mucho de él porque pues este es mi testimonio, ¿verdad? Entonces, pues los dos allegados míos, pues es mi esposo y mi hija, ¿verdad? Entonces pasó esa situación
y por eso empezó ella a manifestar ciertos actos raros en su persona, que yo ya para eso yo ya trabajaba aquí en un hospital psiquiátrico como PCT, lo que se conoce que es Patient Care Technician, o sea, técnico del cuidado del paciente. Entonces, en el área de psiquiatría para adultos. Entonces, yo ya conocía mucho de las cosas raras, como lo que nosotros llamamos la loquera, la demencia en los adultos, la demencia senil, tipos de demencia. Ya tenía un buen conocimiento de eso. Entonces yo empecé a pensar, pero ¿cómo a poco mi hija se está volviendo loca? Porque todas las cosas que ella me dice dan a entender como que tiene un tipo de demencia. Entonces pasó de que la empecé a examinar, pero luego me decía, siento esto, no te vayas, me dejas sola y los enemigos, así es lo que yo como me refiero a los enemigos, para no decir, o sea, los enemigos de Dios, ya saben ustedes quiénes son, ¿verdad? Que no me gusta de invocar o decir la palabra de ellos, que Dios los reprenda, pero es el diablo o Satanás, como ustedes le quieran decir, pero Él es Ave María Purísima, y que Dios lo reprenda y lo ate. Bueno, entonces ella decía, cuando tú te vas o mi papá se va, los enemigos me pegan, me golpean, y yo decía, pero ¿qué es eso? Entonces empezó a presentar muchas acciones muy extrañas, dejó de comer, dejó de bañarse, dejó de asearse bien, se pintaba en las fotos que yo tenía aquí en la casa y en las fotos que ella también tenía, imágenes del enemigo en ella, en su cara. Entonces yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, no lo podía creer, era bien difícil, una etapa muy triste. Y yo decía, pero ¿qué es esto? Incluso un día llamé a la policía porque siempre estábamos peleando y ella siempre me estaba diciendo cosas feas, pero yo no entendía por qué. Entonces mi hija poco a poco se fue como llenando de la presencia del enemigo. Entonces yo decía, ¿por qué ahora está peor? ¿Por qué ahora ella me dice estas cosas tan horrorosas? Hasta que llegó un día que ella me empezó a decir, en un pleito grandísimo que tuvimos, ella me dijo todos y cada uno de mis pecados que solamente yo conocía, o sea, obvio, con la persona que los cometí o a quien intervino en ese tipo de pecado, el confesor que fue con el que yo ya había confesado esos pecados, y Dios, no más, porque yo a ella no le había contado esas cosas, esos relatos que habían pasado en mi vida, ni cuándo habían pasado, ni cómo habían pasado. O sea, solamente Dios conocía eso, y el sacerdote que me confesó. Entonces eso era imposible. Entonces dije yo, esto ya no es loquera, esto no es demencia, esto no es Alzheimer, esto no es un estado que ella lo haya querido causar, porque esta es una información extraña que ella está obteniendo, que ella no la pudo haber obtenido. Entonces dije yo, esto no es normal. Después le empezaron a aparecer muchos moretes en todo su cuerpo, moretitos chiquitos, pero ella decía, me duele, me duermo y me acuesto normal y me despierto con eso. La llevo al doctor, el doctor me dice, no, esto no es normal. Pero después de todo el trabajo sanguíneo, que le sacaron sangre, ellos vieron que su cuerpo era un cuerpo regular, normal para una muchacha de su edad, que en ese año tenía 20 años, 19, 20 años. Entonces digo yo, pues, ¿qué es? Luego después empezó a tener una aversión a todas las cosas que fueran católicas, pero sobre todo que estuvieran benditas. O sea, en mi casa empecé yo a llenarme de santos, de fotografías de Dios, de cruces, rosario, todo lo que fuera algo que yo sentía que Dios me protegía a través de ellos. Incluso ella en una ocasión me regaló una estatua de San Miguel Arcángel, que me empecé a hacer muy, pero muy devota de San Miguel Arcángel. Luego les voy a decir por qué. Entonces ella, esa misma estatua, me la agarró y me quebró un ventanal que yo tenía en la parte trasera, de 3 ventanales grandes, o sea, 3 puertas grandes. Me los quebró los 3, estrellando a una velocidad tremenda la estatua de San Miguel Arcángel.
Entonces yo dije, esto ya no es normal, no es que ella esté tan enojada, ya es la presencia de algo más extraño. Y ya empezaban a pasar cosas muy extrañas en mi casa. Entonces yo decía, no. Entonces fui con el sacerdote, empecé a hablar, ese sacerdote me manda con el sacerdote exorcista de la diócesis y me dice, hable con él. Cuéntele la historia, cuéntele las cosas que están pasando, que ella también intentó suicidarse, que se levantaba en la noche, había quebrado ya para eso 2 cuchillos intentando suicidarse. Y ella decía, pero es que yo no quiero, pero hay una mano que es la que me mueve y hace que los cuchillos quieran clavarse en mí. Entonces yo decía, qué ideas tan extrañas, pero sí puede ser. Entonces yo ya ponía más atención a eso. Empiezo a ir con el sacerdote de la diócesis y las citas son muy largas porque él pues tiene mucho trabajo, es el único exorcista aquí. Afortunadamente lo tenemos todavía y él sigue con nosotros para gloria de Dios. Y empiezo yo a estar llamándole constantemente y le digo, padre, fíjese que ahora mi hija está haciendo esto, ahora mi hija se golpeó con el teléfono, con el control de la televisión a una velocidad inaudita, o sea, una velocidad súper rápida que no es humanamente posible. Entonces es verdad que sí le agarran las manos y que sí ella hace cosas sin querer queriendo. Entonces ella me decía, cuando ella me quebró el San Miguel Arcángel, me dijo, yo no lo hice realmente, las manos me las agarran y hacen las cosas que yo no quiero hacer y yo no tengo esa fuerza. O sea, a veces sí hablaba como ella y actuaba como ella, pero las cosas que hacía eran con una fuerza que no era de ella, que no venía de ella. Entonces yo dije, bueno, entonces sí es cierto. Empecé a leer más sobre exorcismos, a comprar libros de exorcistas, a ver videos de los grandes exorcistas como el padre Gabriel Amort, el más grande exorcista que hemos tenido en el Vaticano, principalmente en Italia. Otro sacerdote Antonio Fortea, otro sacerdote español, otro sacerdote Wilson Salazar, un colombiano. Entonces me empecé yo a llenar de mucha información que yo desconocía acerca de eso y voy y le digo al sacerdote, a mi exorcista aquí en la diócesis, y me dice, bueno, sí señora, vamos a empezar, tráigame una carta del psiquiatra, del médico, donde diga que ella está psiquiátricamente apta, que está bien, porque yo no puedo hacer una oración de exorcismo si ella tiene un mal psiquiátrico. Y yo le digo, bueno, está bien. Voy, tomo la carta, si me la dan, donde afirman que ella está psiquiátricamente estable y que no es el campo donde ella la van a, o sea, no es un campo médico donde ella va a tener su curación. Entonces me dicen que sí, que la lleve con quien yo desee. Y la llevo con este sacerdote para gloria de Dios. Y a través de él empezaron las oraciones de exorcismo. Era dificilísimo llevarlo a la iglesia porque el enemigo nunca quiere entrar a la iglesia, porque sabe que él ahí está derrotado y que va a haber una persona que tiene el poder del Dios Altísimo que le va a hacer la lucha, pero bien fuerte. Entonces cada vez que yo la quería llevar me decía no, me ponía pretextos y se ponía como una sedita, no, pero mira, es que mira, ya no lo vuelvo a hacer, te lo prometo. Bueno, era una niña, pero se convertía como una niña chiquita de que por favor me suplicaba que no la llevara. Y yo, no, sí, mira, mi hijita, te tengo que llevar, no, por favor. Y bueno, casi amarrada, digamos, la llevaba, ¿no? Entonces para esto, en esta ocasión, como les digo, Dios todo va poniendo todo para el bien de los que lo aman. Yo tenía una fe en Dios y mi fe se ha ido incrementando más y más cada día y es lo que le pido a Dios en mis oraciones cada día. Entonces conocimos una persona, que esta persona había sido monja y tenía contacto con quienes creen, con las monjas que viven en Polonia, las monjas que están en el mismo monasterio del Señor de la Misericordia en Polonia, allá en Cracovia. Entonces estas monjas, esta señora le cuenta a mi hija que está pasando por ese problema que estamos pasando, entonces le dice que empiecen a rezar por ella y las monjas empiezan a rezar por ella. Y ustedes no se imaginan qué poder tan fuerte tienen las oraciones de las personas de veras que están no alejadas de Dios,
muy cercanas a Dios por su santidad, porque reciben la comunión diaria, porque están en contacto oración. Y mi hermano seguía orando también, y yo, y mi esposo, y las oraciones diarias que yo hacía a San Miguel Arcángel y a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en el Rosario del Getsemaní. Entonces empezamos a orar, y después de algunos meses, después de algunas oraciones, mi hija fue liberada para gloria de Dios. Gracias a Dios y al Señor de la Misericordia, que es el mismo, bueno, pero en la misma presentación. Entonces la última oración que se le hizo, y cuando Monseñor ya nos dijo que ella estaba liberada, terminamos leyendo un texto bíblico que jamás se me va a olvidar, y yo lo tenía siempre en mi mente. En ese texto bíblico, cuando yo le pregunté: Monseñor, ¿qué voy a decir cuando yo diga qué pasó con mi hija en esta situación? Y me dijo: hija, vas a decir que lo que a tu hija le pasó fue lo que dice en este capítulo que narra la Biblia. Yo le dije: ¿y qué narra? Pues usted léalo, o léelo tú, mi hija, tú misma, o sea, mi hija. ¿Saben cuál es el evangelio? Es el evangelio que nuestro Señor está narrando en San Mateo, en San Lucas. El proceso cuando Él sana al endemoniado de Gerasa. Ustedes se podrán imaginar lo que yo sentí. O sea, ¿qué es lo que pasó con el endemoniado de Gerasa? Pues Dios saca demonios de él, Ave María Purísima, lo libera y le dice el endemoniado: ¿qué quieres? Yo te quiero seguir, Señor. Y mi Señor le dice: no, tú vas a dar testimonio, ve y da testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. Eso fue lo que me dijo a mí el exorcista, que yo diera testimonio de la bondad de Dios, del regalo de Dios que hizo con mi hija, con mi familia, porque todos sufríamos al verla cómo la maltrataban. Yo sufría como madre. Usted no se puede imaginar el sufrimiento tan tremendo que fue para mí ver a mi única hija. Ella a veces me dice: ma, pero tú no lloras tanto por mí. Y yo le digo: porque quiero ser esa mujer fuerte que veas en mí como fue mi padre para que seas una mujer de bien, para que aprendas lo mejor y no cometas los errores que yo cometí, porque quiero que te vayas al cielo como yo también quiero ir. Entonces, por eso trato de no llorar, por eso trato de ser lo mejor, ahora el mejor ejemplo para ella. Entonces, eso fue lo que pasó. Y por eso a todo mundo le cuento, aunque a ella no le gusta que le cuente de esta situación. Pero yo lo cuento porque así me lo dijo un sacerdote. Y no era un sacerdote cualquiera, es el exorcista y monseñor de la diócesis donde yo vivo aquí en Arizona. Entonces, para la gloria de Dios, yo no me canso de darle la gloria a Dios, el honor, la adoración, la alabanza, por haber liberado a mi hija, por haberme liberado a mí primero de todas las ataduras que yo tenía con tantos pecados que cometí, por haberme devuelto la salud cuando me quebré, cuando me golpeé mi cabeza, por haberme liberado de esa santería, de toda esa maldición que me habían dado de muerte. Todo eso pasó en 2015, pero eso es lo más feo. Ahora viene la parte bonita. Llega el 2015 y yo, después de que había pasado todo eso, bueno, se me olvida todavía esta parte. En el 2015 pasa, como les decía, mi casa estaba en llamas. Mi hija llega un día, se pone a cocinar, yo no estaba aquí, mi esposo sí estaba, y mi esposo estaba dormido en la recámara porque, como yo les decía, mi esposo está muy enfermo y toma muchas pastillas todavía, y a esa hora pues está muy dormido, muchos sedantes, muchos tranquilizantes para sus nervios, para sus músculos. Entonces ella empieza a cocinar, pero se le olvida el sartén prendido en la cocina. Ella se va a la recámara, regresa. Cuando ella regresa, la cocina está
en llamas, todo. Empieza por el sartén que se empieza a quemar. Entonces, la estufa es una estufa eléctrica y ella pues sabe que no se le debe echar agua, pero le echa agua. Empieza el fuego a expandirse hasta arriba, hasta el techo, llega hasta el techo, se expande hasta la otra pared, se quema toda la parte donde está, ¿cómo se llama? La campana que va arriba de la estufa. Y pero ella apaga la estufa y lo dice al rato, va y saca a los perros, trata de sacar a mi marido y no lo puede sacar, y dice ella, le cierra la puerta a la recámara, dice, porque el fuego se va a expandir. Ella se sale para afuera porque sabe que la casa va a explotar, pero al rato entra y dice, se me olvidó el teléfono para hablar a 911 porque la casa va a explotar. Entonces cuando ella entra y se vuelve a asomar a la cocina y ve el fuego, y luego ella piensa, esas palabras ella nunca los dijo, sino que ella solamente piensa en Dios y dice, bueno, ¿por qué yo me aflijo? ¿Por qué yo tengo miedo si Dios está conmigo? Pero ella no lo dice, no sale de su boca. Eso ella solo lo pensó, y el fuego frente a sus ojos empezó a descender, a bajar, hasta que se apaga. Entonces ella se va y dice, ¿pero ahora qué pasó? Pero ustedes van a entender cómo es que el fuego se apaga solo. El fuego se apagó, y el fuego, pues yo no sé cómo ella no se quedó electrocutada, porque ella mete la mano para apagar la estufa, y ella había agua, por supuesto, porque ella ya había echado agua para que el fuego se apagara. O sea, yo no sé en primero cómo no se electrocutó, cómo sigue el fuego para arriba, ella no se quemó, pero lo que sí sé es que detrás de donde está la estufa, en mi sala, bueno, o sea, mi cocina y mi sala están conectadas, ¿no? Entonces, exactamente detrás de donde está la estufa, yo tengo tengo la foto del Señor de la Misericordia. Y perdón si batallo mucho con mis palabras, pero a veces son esos problemas que me quedaron de mi golpe en la cabeza, que batallo mucho para que mis palabras salgan claras de mi boca, porque pues ese es uno de los efectos que me quedaron cuando yo me golpeé la cabeza en el 2010. Entonces, perdón, les pido otra vez disculpas por eso. Entonces, detrás de la estufa está una foto con la que yo acostumbraba a rezar en mi altar al Señor de la Divina Misericordia. Pero como esto sucede en el 2015, pues yo ya había rezado ya estos años, y una de las promesas que nuestro Señor de la Divina Misericordia Él hace es de que las casas, el lugar, el edificio donde esté expuesta su imagen de la Divina Misericordia y se le rece y se propague la devoción y toda la devoción que se le tiene a Él, Él va a proteger esa casa o ese carro o ese edificio donde esté de lo que primero dice es del fuego, también de los maleantes, de enfermedades y de cosas así, pero lo que más yo recuerdo es que el primero es del fuego. Entonces aquí vi su misericordia mostrada aquí en mi casa, porque así es como Dios nos muestra su camino, nos ayuda. Entonces yo también los invito a que no pierdan su fe, sino que la incrementen y no cambien de religión, porque a veces se desesperan porque la vida no es como nosotros la queremos y cambian de religión y se van a otras religiones. Yo los invito a que sigan conociendo la fe católica, que sigan en nuestra iglesia católica, que conozcan primero, porque muchos de los que se cambian a otras iglesias protestantes es porque fueron unos católicos ignorantes. Por eso el padre que ya murió, un sacerdote muy bueno, decía católico, que es lo que nos decía él, nos decía católico ignorante es un futuro protestante, exactamente, porque vienen los protestantes y se los roban, convenciéndolo con muchas de las cosas que dicen que no son ciertas. A lo mejor a veces tendrán buenas intenciones, lo harán por ignorancia, a veces no lo sabemos. Pero generalmente un protestante que es muy audaz y que está muy, pero muy bien leído, muy bien instruido,
generalmente empieza a conocer tanto de la iglesia antigua, primitiva, de los padres de la iglesia, y se convierte en un católico. Entonces yo los invito a que conozcan nuestra iglesia santa, que no por cómo estén los sacerdotes ahorita o lo que esté pasando la situación mundial, por lo que sea, no se desanimen, no se desanimen. Dios tiene su iglesia y Él no se equivocó en haber fundado una sola iglesia, que es en la que estamos, en la iglesia católica, romana, apostólica. Y yo les quiero dejar este mensaje y también invitarlos a que si ustedes tienen la oportunidad y si no la tienen, que hagan esa oportunidad de ir a Tierra Santa y a Medjugorje, sobre todo que ahí es donde se están viviendo los mensajes constantes que nos manda la Santísima Virgen en nuestros días a todos los que somos sus hijos, que la queremos, y los que aún no la quieren y no la conocen, pues que aprendan a amarla a través de sus mensajes, que lean sus mensajes, y porque esta Virgen nos manda y nos dice a todos los que hemos ido a Medjugorje que demos su bendición. Es muy importante la bendición que ella da a esas personas que hemos visitado Medjugorje, y que con tanto amor queremos traer todo lo que ella nos enseña ahí, porque nos enseña varias cosas, como leer la Biblia. Dice que ellas son 5 piedritas que ella enseña, que son como 5 piedritas con las que se puede vencer al enemigo. Entonces esas 5 piedritas son pero muy, muy, muy sencillas. Entonces ella nos pide que tengamos primeramente realmente una conversión permanente, que vivamos en oración, sobre todo vivamos el rezo del Santo Rosario, que tengamos el sentido de la responsabilidad colectiva y la práctica de la reparación, es decir, que hagamos reparación de nuestros pecados y que hagamos las oraciones que ella nos enseñó a través del ángel en Fátima. Entonces, todas esas cosas nos las pide nuestra Madre, nos las sigue repitiendo lo mismo, lo que repitió en Fátima, lo que repite en Medjugorje, es lo mismo, que nos convertamos, que rezamos, que leamos la Biblia, y Dios nos va a ayudar, nos va a llevar a su camino. Entonces, con eso me quiero despedir de este testimonio que les estoy dando. Nuevamente con esto que a mí me impactó mucho, que la Virgen nos deja esta bendición en Medjugorje y nos dice que todos los que hemos tenido la fortuna de ir, pues que la compartamos. Incluso esta bendición se debe dar a personas que estamos frente a frente, o sea, alguien que fue con una persona que no ha ido y que quiera recibir esa bendición. Pero bueno, yo estoy ahorita tan emocionada por dar mi testimonio de todo la grandeza, la belleza que Dios ha hecho conmigo, y la Santísima Virgen también, de todos los regalos que me ha dado, de todas las veces que me ha salvado de haber muerto, de todas las veces que ha salvado a mi familia también de morir, de las veces que me ha salvado de atarme con estas cadenas feas que me estaban llevando al infierno, las veces que me liberó de este daño físico que sufrí en mi accidente, de este daño espiritual que fui liberada por lo de la santería, y tantas cosas más que tendría que hacer otro video de otras 4 o 5 horas para decirle todo lo que sigue pasando en mi vida. Pero bueno, me despido con esto que les he recomendado. Que Dios los bendiga inmensamente a todos ustedes y a su familia. Y les digo, como la Virgen Santísima nos sugirió que les dijéramos: extiendo a todos la bendición de la Madre Santísima, Virgen María de Medjugorje, para ti, que te bendiga siempre, que te haga crecer en tu fe, que te libere de cualquier atadura del daño del maligno y te traiga la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, les muestre su rostro y los salve. Amén.
Muchísimas gracias, mi hermana. Gracias por este testimonio de fe y de perseverancia. Y voy a pedirle que siga suscrita en el canal. También, mi hermano, te hablo a ti. Si tú tienes un testimonio que contar, no te quedes callado, no te quedes callada. Llámame. Que el enemigo no tape tu boca. Tienes que hablar y decir que Cristo está vivo. Llámame, ahí está mi información en la pantalla, ahí está mi teléfono y puedes hablarme o mandarme un mensaje por vía WhatsApp o un mensaje regular y yo me comunicaré contigo. Escucharemos tu testimonio, lo editaremos y lo daremos a conocer a todo el mundo. Muchas gracias por estar en el canal. Gracias, sigan suscritos y compartan el video. Que Dios los bendiga.